Soy investigador superior del CONICET y profesor titular de Inmunología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien, mi primera pregunta es ¿qué clave debemos tener en cuenta para entender la inmunidad celular y qué aprendimos de ella con la pandemia de COVID-19? Bueno, cuando comenzó la pandemia, realmente intentamos aprender mucho del virus, pero una de las cosas que más nos sorprendió es que aparecieron varios trabajos relacionados tanto a la respuesta TCD4 como a la respuesta TSD8, que es la respuesta celular frente al SARS-CoV-2. Todos sabemos que cuando ingresa un coronavirus, en este caso particular el SARS-CoV-2, a nuestro organismo, hay un conjunto de células que son las que patrullan y están sensando el peligro constantemente en nuestro organismo, que se denominan células dendríticas. Y estas células dendríticas lo que hacen es, cuando ingresa el agente externo, cuando ingresa el SARS-CoV-2 a nuestro organismo, ya sea en el pulmón o cuando está ingresando a nivel del árbol respiratorio superior, toma fragmentos de ese coronavirus y viaja por los vasos linfáticos aferentes hacia el ganglio linfático más próximo para poder encontrarse con los linfocitos T. Los linfocitos T son el cerebro de la inmunidad celular y pueden ser divididos en linfocitos TCD4 o linfocitos TCD8. Entonces, básicamente ambos son importantes. Una de las primeras cosas que se descubrieron es que ambos son importantes para la inmunidad celular frente al SARS-CoV-2. Entonces, para poder comprender, digamos, por qué son importantes, tenemos que entender cuál es la dinámica de esta respuesta inmunológica. Básicamente, las células dendríticas, cuando captan del pulmón ese antígeno, lo procesan, lo internalizan adentro de la célula, lo cortan en fragmentos, lo cortan en pedacitos perfectamente medidos, y lo presentan al linfocito T en el contexto de una molécula que se llaman moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. Básicamente un linfocito T le gusta ver el antígeno cortadito en pedacitos, digamos. Entonces es así como se le ofrece esa célula dendrítica. A diferencia de un linfocito B, que es el que produce anticuerpos, que puede ver perfectamente todo el antígeno y lo puede reconocer completamente. Entonces, esa es la ventaja de un linfocito B respecto a un T, pero el T le gusta verlo bien procesadito. Entonces, la célula dendrítica que lo captó, lo procesó, se lo muestra en el ganglio linfático. La célula dendrítica ingresa por la linfa, el linfocito T que viene de recircular, porque es un linfocito virgen que salió del timo en algún momento, el timo es un órgano que está muy cerquita al corazón, básicamente se encuentran en una zona de un ganglio linfático. ¿Viste? Cuando nosotros estamos enfermos, infectados, tenemos los ganglios linfáticos inflamados, eso significa que hay una buena presentación de antígeno, o cuando nos ponen una vacuna que nos empezamos a sentir un poquito mal y empezamos a tener algo de fiebre, o esa sensación es que está funcionando la respuesta inmunológica, que hay una respuesta que está sucediendo de una magnitud determinada. Por eso hay personas que la sienten y hay personas que no, porque dependiendo la magnitud en la cual se genere esa respuesta inmunológica, que no es matemática, digamos, en magnitud, pero cualitativamente siempre se tiene que generar. Siempre que se orquesta una respuesta inmunológica, se genera ese encuentro cercano del tercer tipo, que le digo yo, de los que veíamos esa película cuando éramos jóvenes, entre la célula dendrítica y entre el linfocito T virgen. Si el linfocito T virgen tiene un receptor para reconocer el antígeno en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, y además hay una segunda señal mediada por moléculas que se llaman moléculas coestimulatorias, que son moléculas que lo que hacen es afianzar esa unión, afianzar esa sinapsis. Entonces, de alguna manera, ese linfocito T empieza a activarse y empieza a producir linfocitos T exactamente iguales unos a otros, millones de linfocitos T que constituyen. A mí no me gustan mucho las metáforas bélicas, pero bueno, acá es útil poder decirlo, miles de millones de soldados, digamos, exactamente iguales de ese ejército que nos va a defender. Eso se llama expansión clonal. A nivel inmunológico se llama expansión clonal. Se activa ese linfocito T
Y solo se activa si le presentaron el antígeno para el cual tiene el receptor, digamos. Si no le presentan, y si de pronto le están presentando el virus de la hepatitis, el virus del HIV, el virus de la gripe, y bueno, el tipo dice, esto no es para mí, sigue recirculando hasta que encuentra una dendrítica que le va a presentar ese antígeno. El linfocito T entonces se activa, y una vez que se activa, puede ser que se active un CD4 o un linfocito CD8. ¿Qué hacen los linfocitos CD4? Los linfocitos CD4 son cooperadores, son linfocitos que son buena gente, ¿viste? Cooperan con todo el mundo y básicamente pueden cooperar con en dos posibles respuestas. Una es en la respuesta CD8, que es la respuesta citotóxica, que es el otro tipo de linfocito T, al cual también la dendrítica le presenta el antígeno en el contexto del complejo mayorito motriaz, algo que es el tipo 1, el tipo 2, esos son cuestiones moleculares, pero el linfocito TCD4 colabora con el CD8 para que el CD8, que es citotóxico, que tiene su función efectora, pueda eliminar a una célula pulmonar, pueda viajar al pulmón y pueda eliminar a las células que fueron infectadas por el SARS-CoV-2. A su vez, el mismo linfocito CD4 va a colaborar con linfocitos B que han visto el antígeno completo para que esos linfocitos B se diferencien a células plasmáticas productoras de anticuerpos. ¿Qué significa esto? Que si yo de pronto mido solamente anticuerpos, estoy midiendo solo una parte de la respuesta. Y puede ser que esa parte de la respuesta no se dé, no se manifieste. Y la persona, el individuo vacunado o la persona que está infectada, tenga la sensación de que no tiene inmunidad porque no tiene anticuerpos, porque los anticuerpos declinan en el tiempo, porque la energía para poder colaborar con el linfocito B y producir anticuerpos es quizás una energía mayor. Pero esa misma persona puede tener linfocitos TCD8 y linfocitos TCD4, que son los que van a matar a la célula infectada. Como que los anticuerpos lo que hacen es, como son proteínas, neutralizan al virus cuando está afuera de la célula. Y en cambio, los linfocitos T lo que hacen es matar a la célula que está infectada cuando el virus está adentro de la célula, cuando el virus infectó. Y de ese modo permitir que erradiquemos completamente la infección. Cuando sucede esta respuesta, no solamente se generan estos mecanismos de respuesta efectora, digamos, donde hay colaboración con B, donde hay colaboración con linfocitos TSD8, sino que además de eso hay un pool, un repertorio de estos linfocitos que ya aumentaron, que va a constituir lo que se llama memoria inmunológica. La memoria inmunológica es la base de la vacunación. Básicamente, esta es la base y el fundamento de la vacunación. ¿Por qué? Porque estos linfocitos, tanto CD4 como CD8 de memoria, van a recircular por nuestra sangre y por nuestros tejidos, esperando que ingrese el antígeno nuevamente. Si es un paciente que tuvo COVID, entonces esta respuesta que se genera va a ser potencial, va a reconocer más rápido y con mucha más intensidad cuando entra por segunda vez el antígeno que cuando entró por primera vez. Si estamos hablando de una vacunación, ya sea una vacunación como por RNA, una vacunación por adenovirus, una vacunación, digamos, cuando hablo de adenovirus estoy hablando de Sputnik o de AstraZeneca, por ejemplo, cuando hablo de RNA estoy hablando de Pfizer o de Moderna, cuando hablo de virus inactivados Sinopharm, por ejemplo, para dar ejemplos de esto, si entonces ingresa la vacuna a nuestro organismo, lo que está es simulando el enemigo, estoy haciendo un simulacro. Entonces le estoy mostrando a nuestro sistema inmune, mirá que hay algo muy parecido al enemigo, que puede ser un fragmento, en el caso de un adenovirus que tenga el gen de la proteína Spike, o puede llegar a ser el virus completo inactivado, y entonces el sistema inmune se va a equipar para que cuando llegue el verdadero antígeno, el verdadero enemigo, va a empezar a reaccionar. Entonces, lo que se ha visto al principio de la cuarentena, empezaron a salir trabajos en revistas muy buenas, en Nature, Science, Cell, revalorizando la importancia de los linfocitos TCD4 y CD8 frente al COVID y la importancia que puede llegar a tener monitorear eso, tanto frente a la vacunación como frente a la infección, digamos. Y esto es particularmente importante en términos de que, por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-1, que apareció en el año 2003,
una de las primeras pandemias que apareció, los anticuerpos declinaban al año, pero sin embargo la memoria inmunológica T estuvo 11 años muy aumentada. Con lo cual es importante especialmente para que aquel que se vacune o aquella persona que se infectó pueda a lo largo del tiempo, si lo desea, poder monitorear qué grado de respuesta se ha generado. Muy bien, súper completo, pero bueno, yendo a lo que es la plataforma COVID-T, ¿cómo fue la puesta a punto y qué es lo que permite monitorear exactamente? Bueno, perfecto. Bueno, cuando el año pasado, cuando apareció la pandemia, nuestro grupo empezó a pensar varias estrategias para poder dar soluciones. Nosotros veníamos trabajando en cáncer y en enfermedades autoinmunes durante muchos años, y bueno, sinceramente queríamos, una gran parte de nuestro laboratorio decidió, digamos, hacer un paréntesis de sus actividades y propusimos entre las soluciones, digamos, hay otros proyectos que tenemos en curso, algunos proyectos más de ciencia básica, otros más terapéuticos, pero una parte del laboratorio tomamos la decisión de armar una plataforma de monitoreo de la respuesta de SARS-CoV-2 específica. Entonces, para poder ponerlo a punto, necesitábamos células de pacientes recientemente infectados, porque en ese momento no había vacunados el año pasado. Entonces nos ayudó mucho el biobanco, digamos, del INVIRS, del Centro de Referencia de la Facultad de Medicina, y el doctor Jorge Geffner nos permitieron tener acceso a células de pacientes que habían sido infectados y que estaban, el biobanco era uno de los proyectos apoyados por la unidad coronavirus. Y nos permitieron tener acceso a esas células y eso fue crucial. Después empezaron a venir algunos pacientes que habían sido infectados y se habían recuperado también para donar sus células y esto nos permitió empezar a optimizarla. Empezamos a estudiar todos los trabajos, había muchas metodologías diferentes, pero no había ninguna plataforma estandarizada, digamos. La gente medía respuesta T por distintas metodologías. Hasta que, bueno, tomamos la decisión de ver si podíamos generar una plataforma muy estandarizada y que pueda ser extrapolable a toda la población de vacunados y eventualmente y a la población de infectados. Esto se lo pusieron en su espalda dos becarias que yo me saco el sombrero de mi laboratorio que dejaron un poquito de lado sus tesis para poder empezar ahora sus tesis. Son este trabajo que ellas hicieron, ¿no? Que son Montana Mancel Coco y Florencia Veiga, dos becarias maravillosas del CONICET, que están en el laboratorio nuestro, y ayudaron investigadores que tenían mucha experiencia en medir la respuesta T, como Nicolás Torres, Ada Blitner, Tomás Alberto Moreno, Alejandro Cagnoni, Pablo Hockl, digamos, son mucha gente que nos ayudó y también hicimos convenios con instituciones hospitalarias, como el Hospital Pirovano, con la doctora Alicia Cirino, y también el Hospital Austral, con la doctora Valeria Biersma. Entonces pudimos tener acceso a historias clínicas de pacientes y optimizarlas. En abril de este año, podemos decir que fue el momento en el cual pudimos estar seguros. Tuvimos vaivenes donde era difícil encontrar, digamos, una respuesta, y en abril de este año encontramos una forma, pudimos estar seguros de que la habíamos optimizado. Básicamente la plataforma consiste en, nosotros recibimos sangre anticoagulada de los pacientes, la centrifugamos en un gradiente especial que permite separar la sangre en sus componentes. Entonces, arriba está el plasma, donde están los anticuerpos, que los separamos para medir anticuerpos. Eventualmente se lo damos muchas veces a Jorge Geffner en el INVIRS para que mida los anticuerpos neutralizantes. Abajo están los glóbulos rojos, que en este caso no nos sirve. Y en el medio hay una capita blanca de esa centrifugación, que son justamente los glóbulos blancos, donde están contenidos los linfocitos. Entonces nosotros obtenemos muy prolijamente esa capa, digamos, hay que tener cuidado de cuando sacar solamente los linfocitos, y los cultivamos en forma estéril, en una placa, en placas de varios wells, en presencia o por distintos tiempos, en presencia de los péptidos específicos, que son pedacitos de esos fragmentos que le presentaba la dendrítica in vivo al linfocito T. Se los ponemos in vitro. Entonces, si el linfocito de esos pacientes tiene el receptor y se activó cuando vacunaron al individuo o cuando el paciente tuvo COVID,
entonces esos linfocitos decir, bueno, veo lo mismo que estaba viendo antes. Digamos, es como vos vas a bailar un fin de semana, ves un chico que te gustó y después lo volvés a ver la otra semana. Pero bueno, básicamente esto no vamos a hacer ninguna de estas metáforas raras, eso lo podemos cortar. Pero básicamente ese linfocito, si ve con el TCR ese péptido, y ya lo vio antes, porque, ya sea porque se vacunó o porque el paciente está infectado, ese linfocito se va a activar. ¿Y cómo mido esa activación? A través de moléculas que son típicas de la activación celular, de ese proceso que yo te conté de expansión clonal y de activación. Hay moléculas, algunas se llaman citoquinas, otras que están adentro de las células, son moléculas proteicas que se liberan, y otras que son de la superficie de los linfocitos, y uno va midiendo todo eso y va comparando cuando cultiva con el péptido versus las mismas células del paciente sin el péptido. Entonces, de ese modo, uno puede determinar la respuesta. Como hay varios parámetros, después uno integra a través de un algoritmo todos esos parámetros y permite tener una magnitud de la respuesta T. ¿Qué es lo que pretendemos con la plataforma? En principio, hacer un estudio que permita determinar la eficiencia de la vacunación o la recuperación, la eficiencia de la memoria inmunológica en términos de la recuperación de un paciente, tanto en naturaleza como en magnitud, porque al poder medir varios parámetros, yo no solamente puedo medir cuánto tiene ese paciente, sino cuál es la calidad de la respuesta, y eso me permite algo muy importante, que es el valor que tiene en un determinado tiempo no es tan importante como el valor que tiene a lo largo del tiempo. ¿Cómo se va? ¿Cuál es la persistencia de esa memoria inmunológica en un individuo determinado? Y la idea nuestra es hacer un seguimiento, al menos por ahora, por un año, de esas mismas personas que donaron su sangre, tienen el compromiso escrito y el consentimiento, por supuesto, informado, de que forman parte de un estudio y que van a permitir monitorear. Y este monitoreo nos va a permitir comparar vacunas con distintas plataformas, o sea, vacunas con virus inactivado versus vacunas con RNA versus vacunas con adenovirus, comparar las homólogas, o sea, un régimen de dos componentes iguales versus un régimen de componentes heterólogos con dos diferentes. Esto nos permite ver, por ejemplo, cómo es la memoria inmunológica de un paciente. O sea, hay muchas preguntas que nos permiten responder. ¿Cómo es la memoria inmunológica T de un paciente en relación a nuevas variantes que van apareciendo? O sea, ¿es eficiente o no es eficiente en el tiempo? O, por ejemplo, aquellos individuos que de pronto no se han infectado durante toda la pandemia. Bueno, la idea es ver si esos individuos tienen reacción cruzada contra otros coronavirus que han aparecido antes. Digamos, esta tiene como una riqueza y una potencialidad muy importante, ahora que ya está puesta a punto, para poder aplicarla a distintas preguntas que van surgiendo en la pandemia. Muy bien. Esta pregunta venía mucho después, pero ameritan hacerla ahora. O sea, ¿ya están analizando y comparando cómo persisten los linfocitos T a lo largo del tiempo con esquemas heterólogos versus homólogos? Estamos procesando las muestras, estamos teniendo los primeros resultados, nos falta integrar todo esto para poder comparar, ¿no? Pero bueno, en el medio de que estábamos procesando las homólogas y tratando de ser prolijos en eso, apareció la urgencia de las heterólogas, y en esa urgencia de las heterólogas las metimos en el medio, porque lo que tiene este proceso es su complejidad, porque después que uno determina las moléculas de activación que uno tiene, las tiene que marcar con distintos fluorescentes y pasar por un equipo que se llama citómetro de flujo. Ese equipo que se llama citómetro de flujo integra marcas de fluorescencia que me dan magnitud. Entonces, hay una complejidad determinada entre que uno recibe la sangre, la cultiva con los péptidos, las marca con fluorescente, las pasa por un citómetro, genera ese algoritmo integrado de todo. Bueno, cada muestra puede llegar a llevar 2 semanas. Con lo cual, bueno, estamos intentando procesar los datos, tanto de la vacunación homóloga como de la vacunación heteróloga, y también de pacientes infectados. Y una cosa que se nos ha venido encima, que es muy interesante, es muchas sociedades de especialidades médicas quieren ver cómo responde a la vacunación los pacientes de una determinada patología, por ejemplo, pacientes oncológicos,
pacientes inmunosuprimidos post-trasplante, pacientes con desórdenes neurodegenerativos, y bueno, y también lo tenemos en la cola, digamos, para poder analizar. La verdad es que todo nos interesa y todas las preguntas que aparecen son apasionantes. Así que bueno, esperemos poder tener recursos humanos, económicos, etcétera. Todo esto, digamos, ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Unidad Coronavirus, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, la Fundación Bungeborn, la Fundación Williams. Realmente es tanto el gasto, porque también es muy caro. Entonces, hemos necesitado la financiación por distintos medios, tanto de organismos estatales como el Ministerio de Ciencia y Técnica, como fundaciones privadas. Una pregunta que me surgió, por ejemplo, ¿se está analizando la inmunidad T solo en las vacunas que se aplican dentro del plan estratégico o también de los ensayos que se realizaron en Argentina, como por ejemplo la CanSino, la Pfizer en su momento, por más que ahora va a ingresar, etcétera? Mira, la verdad es que nos gustaría hacerlo, pero por ahora lo que estamos procesando son las muestras que nos llegan o del Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires, que son los esquemas clásicos, digamos, que ha recibido la población, o sea, Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca, y ahora algunas combinaciones con Moderna. También se unió el Ministerio de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, a este protocolo. Y también, bueno, la idea era también involucrar algunas provincias que estaban para poder federalizar un poquito esta medida, algunas provincias que estaban involucradas, por supuesto Córdoba, donde tengo mi corazón ahí puesto, viniendo de Córdoba, Mendoza, donde hay un investigador de mi laboratorio que tiene su equipo ahí en Mendoza, Diego Crossi. Después queríamos también hacer Salta, porque está Marta Toscano, que es otra investigadora de mi laboratorio, y también estaban anotadas en el plan estratégico para evaluar La Rioja, San Luis. Digamos, todavía no hemos recibido esas muestras, no sabemos qué pasará, pero por ahora las muestras que estamos recibiendo es y sí nos gustaría completar con Pfizer, porque queremos tener una idea mucho más amplia para ver qué pasa, más allá de los esquemas de vacunación que tenemos nosotros, y tener una comparación vis a vis, porque cuando salen trabajos publicados de una o de otra, lo que uno no puede es comparar vis a vis en un mismo ensayo todas, digamos. Claro. Y ya por fuera de la investigación o adentro de las vacunas que hoy conocemos, ¿cuáles tardan más y cuáles tardan menos en producir respuesta celular y de qué tipo? Bueno, es difícil decirlo todavía porque necesitamos más tiempo para medir. Tenemos solo medidas a un determinado tiempo. Así que es muy difícil contestar esa pregunta todavía. Yo creo que si hacemos esta nota, no sé, en unos 3 meses, a fin de año, es muy probable que pueda contarte respuestas, porque al menos vamos a tener 2 tiempos y voy a poder contar a lo largo del tiempo cuál se mantiene, cuál declina. Y también vamos a poder comparar con los resultados de anticuerpos que van obteniendo otros grupos de investigación. Muy bien. Por otra parte, lo que te quiero preguntar, algo que ya podemos responder hoy, ¿cuáles son los distintos componentes del sistema inmune que se activan a partir de una vacuna? Bueno, una vacuna, como dijimos, cuando ingresa una vacuna, cuando somos inoculados con una vacuna, sucede lo mismo que yo te contaba con el virus completo. O sea, las células dendríticas son las primeras que van a tomar ese antígeno, son células presentadoras de antígeno en general. No solamente esto incluye a las células dendríticas, sino también a monocitos macrófagos y a linfocitos B, que toman ese rol de células presentadoras de antígeno. Luego los linfocitos T, al cual se les presenta el antígeno. Estos linfocitos T pueden ser CD4 y CD8, y a su vez se diferencian en otras poblaciones o regimientos de esos ejércitos que son células TH1, que son productoras de interferón gamma, células TH17, productoras de interleuquina 17, es un poco más técnico, y las células CD8 también se ponen bien poderosas y se diferencian algunas más fuertes, citotóxicas, bien citotóxicas. Después hay células de la inmunidad innata que al principio, en los primeros momentos de la inoculación, también producen citoquinas, porque el organismo ve algo que es extraño, con lo cual tiene toda una maquinaria que es la misma maquinaria que utiliza para poder, de alguna manera, defenderse frente a un patógeno entero que ingresó.
Entonces, algunos pacientes tienen esa maquinaria innata temprana, esa reactogenicidad o reactividad más rápida, con lo cual, y más potente, con lo cual tienen algunos síntomas, en los cuales no son preocupantes en absoluto, a las 48, 72 horas de ser vacunados, y esto tiene que ver con la producción de citoquinas que generan a veces un poquito de fiebre o generan migrañas, mediadores biológicos, que están indicando que está sucediendo algo en nuestro organismo. No es nada malo, está sucediendo algo bueno, se está activando una respuesta. Entonces, la verdad es que cuando sucede, y eso tiene un tiempo, es limitado a esas 48, 72 horas, es una forma de darnos cuenta que en nuestro organismo hay algo que está sucediendo que es para bien. Entonces, si está sucediendo una inflamación, esa inflamación conduce a una activación de esa dendrítica que a su vez va a activar a linfocitos T, etcétera, etcétera. Para algunos pacientes es más silencioso y eso no significa que no esté actuando, sino que no le genera síntomas clínicos eso que está sucediendo. Digamos, está sucediendo lo mismo, pero está sucediendo de una forma no tan manifiesta clínicamente. Muy bien. Otra cosa que le quería preguntar es, sabemos que la medición de anticuerpos es solo una foto de la inmunidad. ¿Recomendás la determinación de anticuerpos en personas vacunadas inmunocompetentes? ¿O ves una utilidad clínica o más bien es como para darle una tranquilidad psicológica? Bueno, es difícil esa pregunta. Mi idea es que en realidad la medición de los anticuerpos, como no hay un cutoff que uno pueda decir esto es alto, esto es bajo, esto es medio, porque cada persona tiene un sistema inmune que es capaz de reaccionar en forma diferente a la otra persona, pero esto no significa que no esté respondiendo en forma competente. Esto significa que una persona puede tener un bajo título de anticuerpos y que esos anticuerpos sean muy neutralizantes y que sean muy potentes. Igualmente con los linfocitos T. Lo importante es ver cómo esos van cambiando en el tiempo. Entonces, uno puede ver cómo los anticuerpos, o sea, vos no te podés comparar, suponete una amiga tuya se vacuna, no pueden comparar los tenores de anticuerpos o los títulos de anticuerpos que tienen ambas dos, o los títulos o la frecuencia de linfocitos T. Lo que sí es comparable es cómo vos vas cambiando en el tiempo ese título para poder ver en qué momento quizás haga falta otra dosis. Entonces, esto es muy importante también para tomar decisiones de salud pública. ¿Cuándo es necesario en una población general tomar decisiones de una tercera dosis o cuarta o lo que sea necesario? Porque todavía no sabemos con este virus a nivel epidemiológico los tiempos en los cuales se mantienen los anticuerpos y los tiempos en los cuales se mantienen esos linfocitos T. Y los linfocitos T también son cruciales porque puede ser que los anticuerpos no se mantengan, pero si hay una memoria inmunológica T, es fantástico porque significa que todavía está activada esa respuesta a memoria y no decayó. Bueno, tal vez tengamos que reagendar, volver a charlar por 3 meses, dentro de unos 3 meses, pero ¿cuándo podremos tener la certeza sobre si los linfocitos T y la memoria celular que generan las vacunas bajan o no con el paso del tiempo? ¿Hay como un pronóstico? Bueno, hay que hacer un seguimiento cada 3 meses. Nosotros nos proponemos poder evaluar las mismas muestras que habíamos evaluado cada 3 meses, llegar al año y poder hacer un estudio también muy exhaustivo, no solo cuantitativo, sino cualitativo, y poder ver, digamos, en una misma persona a lo largo del tiempo. Eso es lo que nos va a poder. Quizás a comienzos del año 2022 vamos a poder tener una idea porque ya vamos a tener entre 2 y 3 mediciones de los mismos individuos. Y esto nos va a permitir, bueno, esbozar una idea. Y también, obviamente, nosotros lo estamos haciendo acá en Argentina, pero todas estas mediciones en otros lugares del mundo también las están haciendo con sus propias vacunas. Entonces, la verdad es que lo que nos puso muy contentos es realmente tener una capacidad nueva para poder ofrecer y habernos jugado en su momento para poder hacerlo, porque todo el mundo nos decía, es muy complejo medir la respuesta T, va a ser muy difícil porque vos imaginate que la respuesta T, la frecuencia de linfocitos T específicos para un virus, teniendo la posibilidad de tantos virus que pueden infectarnos, es muy baja. Entonces estamos hablando de porcentajes muy pequeños. Entonces la diferencia entre 0,015 y 0,030. Pero es una diferencia enorme, digamos, en términos de frecuencia linfocitaria. Entonces, bueno, la verdad es que creo que esperemos que nos pueda dar respuestas útiles.
Esperemos ver la correlación con los anticuerpos neutralizantes, a ver si hay una correlación directa o no. Pero bueno, todo esto como no es matemática, no podemos predecirlo. Hay obviamente programas y gente que hace bioinformática que puede predecir en términos de la magnitud de la respuesta. También es muy importante, más allá de la magnitud, la diversidad de la respuesta. Eso es fundamental. Cuando yo hablo de inmunología y respuesta frente a un determinado virus o bacteria o parásito, lo importante no es solo cuánta respuesta inmunológica tengo, sino la calidad de la respuesta. Esto significa la diversidad. Si yo tengo un virus que tiene una determinada forma, la diversidad de la respuesta es, reconozco un epitope por un lado, otro fragmento por el otro fragmento por el otro, y eso es muy interesante porque cuando hay una mutante que tiene una mutación en este lugar, entonces el linfocito T ya no lo reconoce porque está la mutación, o el anticuerpo no lo reconoce, pero tengo otra diversidad, otra respuesta, entonces tengo la respuesta mucho más diversificada, como hacían nuestros abuelos, no poner los huevos en la misma canasta. Entonces, la respuesta inmune diversificada genera esa diversidad en cuanto a posibilidades de respuesta. Cuanto más diversa es la respuesta, mayor probabilidad tenemos de reconocer nuevas mutantes y nuevas variantes del virus que van apareciendo. Muy bien. Otra de las cosas que sabemos, todavía no sabemos qué vacunas tardan más y cuáles tardan menos en producir respuesta celular. Sin embargo, un estudio en The New England Journal of Medicine mostró una modesta diferencia entre la vacuna Pfizer y la AstraZeneca frente a la variante Delta, pero apenas se analizaron tras la aparición de 14 días de los primeros síntomas. ¿Es suficiente ese tiempo? Sobre todo cuando no lo No, sabemos. no, sinceramente, la respuesta se consolida, digamos, con las semanas. Con lo cual, si uno quiere medir una respuesta consolidada, no tiene que medir el principio de la curva. Obviamente, frente a la urgencia, está claro que estas cosas se hacen, hay necesidades de respuestas, pero bueno, yo más allá de las urgencias de la pandemia, yo prefiero mantenerme cauto para no comparar la eficiencia de las vacunas antes de tiempo hasta que no se ha consolidado la respuesta. Una respuesta T consolidada se consolida entre 3 semanas y 4 semanas, con lo cual desde ese momento es bueno poder medir la eficiencia. 3 semanas sería ideal. Bueno, yendo al punto más personal, fuiste distinguido como uno de los 200 egresados destacados de la UBA. Hace poco también te nombraron académico titular de la Academia de Exactas, Físicas y Naturales, pero hubo muchos más reconocimientos. ¿Cuáles fueron los reconocimientos que más disfrutaste y por qué? Bueno, es la pregunta más difícil hasta ahora, porque la verdad es bueno, todos tienen su significado muy especial, y para mí es un honor, digamos, que la gente piense en mí. Yo vine de Córdoba, la verdad no, siempre pensé que al no tener un postdoctorado afuera y no haberme ido mucho tiempo afuera al exterior, siempre tuve cierta inseguridad respecto a los trabajos que veníamos haciendo. Y bueno, recién hace un tiempo, cuando empecé a ver, para mí un premio muy grande ha sido que muchos científicos en el mundo empezaron a trabajar en los temas que veníamos trabajando, en galetinas, reproduciendo algunos de los resultados, que es una de las cosas más difíciles hoy en día, que están tan en cuestionamiento, la reproducibilidad de resultados. Eso me puso muy feliz y es un gran premio. Y el gran premio que tengo más allá de todos es el cariño de la gente, digamos, el cariño de la gente que va pasando por mi laboratorio, la posibilidad de formar gente que después va a distintos lugares del país y puede formar subgrupos, el cariño de la gente en general, poder con lo que uno hace intentar ayudar. Yo creo que uno siempre dice esa frase, ¿no es cierto? O sea, trasladar al paciente lo que venimos haciendo, pero a veces tarda mucho tiempo y eso frustra mucho. Y ahora, por ejemplo, con esta posibilidad de esta plataforma, nos ha dado la posibilidad de ayudar en el tiempo, en tiempo real, ¿no es cierto? Porque damos los resultados y eso sirve para tomar decisiones de salud pública. Eso nos da mucha alegría y después, bueno, obviamente, pensar en la posibilidad de que todo lo que hicimos en cáncer y en autoinmunidad le llegue a los pacientes, ese puede ser un enorme premio. Pero también han existido reconocimientos de fundaciones tan respetadas como la Fundación Bungeborn, la Fundación Conex, y bueno, como vos dijiste, la Academia de Ciencias Exactas y Naturales, la Academia de Ciencias, donde hay tanta gente. O sea, yo siempre veo la gente que está ahí, digamos, así no puedo creer, gente que yo miraba cuando yo era
chico y que yo estoy hablando con ellos. Es impresionante, son como los monstruos de la ciencia argentina en física, en matemática, en química, que me estén escuchando a mí ya es un honor enorme. Igual en la UBA, yo vine de la Universidad Nacional de Córdoba, entonces que me reconozca la UBA, la Universidad de Buenos Aires, por mi trabajo. Yo estoy re orgulloso de la Universidad de Córdoba y de mi formación en Córdoba, y también estoy orgulloso de de que me haya acogido como docente en la UBA. Así que también la verdad me da mucha alegría, pero la alegría mayor es sin duda el cariño de la gente. Yo creo que las distinciones pierden completamente el sentido si uno no las puede compartir con la gente que queremos. Muy bien, como última pregunta, ¿algún concepto o reflexión que quieras agregar y que no haya mencionado en este cuestionario? Bueno, para mí es reconocer todo lo que hizo la comunidad científica, porque a veces uno habla de lo que hizo, de lo que hicimos en nuestro laboratorio, y es importante poner la mirada en todos, ¿no? Y la verdad, el gran sacrificio y el gran esfuerzo que hizo la gente saliendo de sus temas habituales para poder intentar brindar de distintos lugares soluciones, desde los barbijos de CONICET hasta todos los kits de PCR, los kits de anticuerpos, los kits serológicos, los kits de antígenos, bueno, nuestra plataforma COVID-T, todo lo social, digamos, los grupos anti-fake news, que eso, digamos, se nos vino encima, y esto, de alguna manera, arruinaba un poco todas las posibilidades de transmitir la información científica, como venía la información. Todo esto nos confundía un poco y confundía a la gente, y estos grupos sociales anti-fake news que se generaron fueron importantes. Yo creo que en Argentina lo que vimos es un grupo especialmente de jóvenes científicos que se pusieron al hombro todo esto, y las determinaciones de PCR al principio, cuando había que poner todo a punto. La verdad que eso me merece mi mayor respeto. Y mis colegas, digamos, que trabajaron arduamente para que todo esto suceda, y esperemos que todo el mundo se convenza que para poder vencer el SARS-CoV-2 o para poder atenuar la pandemia, hace falta, digamos, seguir con todos los cuidados que seguimos teniendo más allá de la vacunación, vacunarnos y darnos cuenta de que las vacunas son importantísimas y que han salvado siempre vidas, y que realmente tienen una eficiencia importante, y eso lo estamos viendo. Yo lo estoy viendo en el laboratorio, no estoy diciendo algo que estoy leyendo, sino que lo estoy viendo en el laboratorio. Y también vamos a necesitar nuevos agentes antiinflamatorios, nuevos agentes antivirales, y básicamente que la investigación básica, más allá de que la pandemia se atenúe o no, en SARS-CoV-2, en COVID en general, no decline, digamos, porque para mí, el gran problema es cuando uno investiga en un determinado momento algo, pero después deja de investigar. Me parece que probablemente no sea la última pandemia que tengamos, y todo esto, lo importante es generar capacidades en nuestro país para poder afrontar nuevos problemas que se puedan suscitar, digamos, con las nuevas pandemias. Y todas estas son capacidades, los kits diagnósticos, las plataformas, y la posibilidad de salir rápido a dar soluciones frente a algo nuevo. Eso es lo que más rescato de la comunidad científica en esta pandemia. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, gracias a vos, Celina.